Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Y vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Ubíquense en sus apuntes en la página 29. ¿Qué pasa, profe? Página 29. Dice ecuaciones utilizadas en los cálculos de una centrífuga. ¿Ya están ubicados? Ya, profe. Ya. Bueno, vamos a ver las ecuaciones que se utilizan para hacer el cálculo de una centrífuga. Entonces, el primero que tenemos es determinar el volumen que debe tener el recipiente. Y el volumen lo vamos a calcular con la ecuación que nos dice que va a ser igual a pi por la altura del recipiente y por la diferencia de distancias que va a ser R2, que es la distancia del eje a donde se encuentra la cesta perforada. R1 nos dice que es la distancia media, mitad de R2. Entonces, con esta ecuación, pi por altura, por R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado, obtenemos el volumen que debe ocupar el recipiente. Luego tenemos lo que es la velocidad angular, y esta va a ser igual a 2pi por la velocidad de giro. En este caso, la velocidad de giro la tenemos en revoluciones por segundo, puede ser revoluciones por minuto, dependiendo la velocidad que se tenga. Si es muy lenta, el giro se puede considerar como revoluciones por minuto, pero si es rápida, pues lo más recomendable es revoluciones por segundo. Luego la velocidad de flujo, QC, va a ser igual a lo que es la velocidad angular elevada al cuadrado por la diferencia de las densidades. Sería densidad de la partícula menos la densidad del líquido o el fluido, y por el diámetro de la partícula elevado al cuadrado entre 2, que va a multiplicar a la viscosidad del líquido por la logaritmo natural del 2, va a multiplicar a R2, que es la distancia del eje a la cesta perforada, entre la mitad de la distancia del eje a la cesta perforada más la distancia de R2, que es del eje a la cesta perforada. Y luego esta multiplicada por el volumen, que fue el que se calculó en el punto número 1. Luego tenemos la velocidad de precipitación, que va a ser igual a R2, que es la distancia del eje a la cesta perforada, por lo que es la velocidad angular elevada al cuadrado, por el diámetro de la partícula elevado al cuadrado, y por la diferencia de densidades, densidad de la partícula menos densidad del líquido o del fluido, y entre 18 por la viscosidad del líquido. Después tenemos lo que es la caída de presión debido a la acción centrífuga, y esta va a ser igual a la densidad del líquido por lo que corresponde a la velocidad angular al cuadrado por el diámetro de la partícula al cuadrado, y por la densidad de la partícula menos la densidad del líquido, y esto entre 18 por la viscosidad del líquido. Y después tenemos lo que es la caída de presión debido a la acción centrífuga, y sería igual a la densidad del líquido por la velocidad angular al cuadrado y por la diferencia de distancias, que sería R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado, y ya conocemos lo que significa cada término, y entre 2 por el factor proporcional. Después tenemos el tiempo de operación, el tiempo de precipitación,
que va a ser igual a 18 por la viscosidad del líquido y entre la velocidad angular al cuadrado por la densidad de la partícula menos la densidad del líquido y por el diámetro de la partícula al cuadrado. Y todo esto multiplicado por el logaritmo natural de las distancias R2 entre R1. Y esas serían las ecuaciones que vamos a utilizar para hacer el cálculo de una centrífuga. Después tenemos un ejemplo donde vamos a aplicar esas ecuaciones. Y nos dice, una solución que tiene una densidad de 846 kilogramos por metro cúbico y una viscosidad de 68 centipoise, se requiere clarificarla o llevar a cabo la separación de los sólidos por medio de una centrifugación. Si la centrífuga tiene un radio interior de la cesta perforada, 17.5 centímetros. Esta sería la distancia del eje hasta la cesta perforada. Un radio interior del líquido de 4.704 centímetros y una altura de 101.7393 centímetros. La velocidad de giro es de 373 revoluciones por segundo y las partículas suspendidas tienen una densidad de 947 kilogramos sobre metro cúbico. Y estas partículas tienen un diámetro de 6.385 por 10 a la menos 4 centímetros. Y lo que nos pide es determinar la velocidad de flujo, la velocidad de precipitación, la caída de presión debido a la acción centrífuga y el tiempo de precipitación. Pues ya tenemos aquí la ecuación correspondiente para determinar la velocidad de flujo y vamos a empezar a determinar cada uno de los términos o a poner el valor correspondiente de ellos. Entonces la velocidad de rotación tenemos que va a ser igual a 2pi por velocidad de giro. Entonces ya tenemos que la velocidad de giro nos la da en el enunciado, que es 373 revoluciones por segundo. Sustituimos valores en la ecuación y tenemos que la velocidad de rotación nos va a dar un valor de 2343.6336 radianes sobre segundo. Un radian es una vuelta. Entonces no, el radian no tiene unidades. Entonces sería 2343.6336 sobre segundo. Y aquí tenemos ya la densidad de la partícula, que pues ya nos la está dando en el enunciado, la densidad del líquido, que también nos la está dando, el diámetro de las partículas y la viscosidad de la solución. Aquí la viscosidad de la solución es 68 centipoise convertida a poise, sería 0.68, que sería dividido entre 100. Y ya nos da las unidades en poise, que serían gramos sobre centímetro segundo. Aquí tenemos ya las distancias de R1, R2, aquí nos da un valor de RI, pero este no lo vamos a utilizar para nada. Tenemos la altura, tenemos la velocidad de giro, tenemos la densidad de las partículas y tenemos el diámetro de las partículas. Pues con esto determinamos el volumen del recipiente y el volumen va a ser igual a pi por la altura y por las distancias, estas dos diferencias de estas distancias al cuadrado, sería R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. Ya tenemos allá anteriormente los valores de cada una de ellas, entonces sería pi por 101.7393 centímetros, que sería la altura, y por la diferencia de las distancias, que sería 17.5 centímetros al cuadrado menos 4.704 centímetros al cuadrado. Haciendo la operación nos va a dar un valor de 90.812.385 centímetros cúbicos, que sería el volumen que va a ocupar nuestro líquido. Luego la velocidad de rotación sería 2pi por la velocidad de giro. Entonces sería 2 por pi por 373 y nos da 2343.6336 radianes sobre segundo. Sustituimos en la ecuación y tenemos que la ecuación nos dice que vamos a tener que la velocidad de flujo va a ser igual a 2343.633 radianes sobre segundo al cuadrado por la densidad de los sólidos, que es 0.949 gramos sobre centímetro cúbico, menos la densidad del líquido, 0.804 gramos sobre centímetro cúbico, por el diámetro de las partículas, que es 6.385 por 10 a la menos 4 centímetros elevado al cuadrado.
Esto entre 18, que es un valor constante, y que va a multiplicar a la viscosidad, que es 0.68 gramos sobre centímetros segundo. Y por el logaritmo natural de 2, que va a multiplicar a R2, que es la distancia de 17.5 centímetros. Y entre 17.5 centímetros más 4.704 centímetros. Toda esta operación la vamos a multiplicar por el volumen, que fue 90.812 centímetros cúbicos. Y realizando ya la operación, tenemos que nuestro valor correspondiente de la velocidad de flujo va a ser igual a 3.687.2352 centímetros cúbicos sobre segundo. Después tenemos el otro inciso, velocidad de precipitación. También aquí tenemos la ecuación. Sustituimos los valores, que también ya los tenemos. Entonces sería la distancia del eje a la cesta perforada, 17.5 centímetros. Velocidad angular, 2.343.6336 radianes sobre segundo, elevado al cuadrado. Por el diámetro de la partícula, 6.385 por 10 a la menos 4 centímetros, también elevado al cuadrado. Y por la diferencia de distancias, de densidades. Densidad del sólido, 0.949 gramos sobre centímetro cúbico, menos densidad del fluido, 0.846 gramos sobre centímetro cúbico. Todo esto dividido entre 18, que es constante, y por la viscosidad del líquido, que es 0.68 centipoise. No, digo poise, que serían gramos sobre centímetro segundo. Pues, haciendo esta operación, vamos a tener que nuestra velocidad de precipitación va a ser igual a 0.3233 centímetros en un segundo. Después determinamos lo que es la caída de presión debido a la acción centrífuga. También ahí tenemos la ecuación, que va a ser igual a la densidad del líquido, que es 0.864 gramos sobre centímetro cúbico por 2.342.6336 radianes sobre segundo, y por la diferencia de distancia, 17.5 centímetros al cuadrado, menos 4.704 centímetros al cuadrado. Todo esto dividido entre 2 por el factor proporcional. En este caso el factor proporcional equivale a 981, y las unidades son gramos masa por centímetro sobre gramos fuerza por segundo cuadrado. Aquí parece que las unidades ustedes las tienen mal. Corríjanlas. ¿Qué unidades tienen ahí en el factor proporcional? Gramos sobre centímetro por segundo. Corríjanlas. Son gramos por centímetro sobre gramos fuerza segundo cuadrado. Gramos sobre gramo fuerza por centímetro. No, es gramos por centímetro. Ok. Gramos por centímetro y luego sobre gramos fuerza segundo cuadrado. Acuérdense que el factor proporcional equivale a 9.81, pero está dado en kilogramos por metro sobre kilogramos fuerza segundo cuadrado. Pero aquí los convertimos a gramos y a centímetros. Y ya realizando la operación, nos va a dar un valor de 672.905.6939 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado, o también 672.90569 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Después tenemos lo correspondiente al tiempo de precipitación. También aquí tenemos la ecuación que vamos a utilizar. Sustituimos valores y vamos a tener que el tiempo de precipitación va a ser igual a 18, que es un valor constante, por la densidad del fluido, que es 0.68 gramos sobre centímetro segundo. Y esto que va a ser dividido entre la velocidad angular, que es 2.343.6333 radianes sobre segundo elevado al cuadrado.
y por la diferencia de densidades. Densidad de la partícula 0.949 gramos sobre centímetro cúbico. Densidad del líquido 0.864 gramos sobre centímetro cúbico. Y esto multiplicado por el diámetro, el diámetro de las partículas, 6.385 por 10 a la menos 4 centímetros y elevado al cuadrado. Toda esta operación multiplicada por el logaritmo natural de la distancia 17.5 centímetros entre la distancia de 4.704 centímetros. Esta distancia, pues ya sabemos a lo que corresponde. Y tenemos que el tiempo de operación de este equipo va a ser igual a 71.10 segundos. Y hasta aquí terminamos lo que es los cálculos que vamos a realizar para lo que es una centrífuga. ¿Alguna duda? Yo sí tengo una pregunta. ¿Todos los cálculos se van a realizar con la calculadora en radianes o normal? Es normal, es normal. Es nada más, son vueltas. Ahí se le considera como un radián, pero es una vuelta, es una unidad. Es calculadora normal. Muchas gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Los ruidos que se escuchaban hace rato eran balazos, profe. Pues yo escuché aquí un ruido, pero no sé de dónde haya sido. Yo pensé que sería el micrófono de alguien. Bueno, gracias, profe. Es que Porque por pensé acá que eran pues, no balazos. escuché nada. O han de ser los cohetes que están echando ahorita por lo de la Virgencita de la Guadalupana. A lo mejor también puede ser. Sí, Gracias, puede ser, profe. porque pues no, por acá está tranquilón. Bueno, ¿alguna otra duda? Ya ahí en los apuntes tienen todas las indicaciones, ya nada más sería cuestión que se ubiquen de qué valor es cada uno de ellos. Bueno, el otro proceso que tenemos para separación es una flotación. Y la flotación, aquí nos dice que se denomina flotación a la operación en la que un sólido se separa de otro, pero basándose en que uno de ellos sobrenada sobre la superficie de un líquido. Entonces, tenemos otra forma de separación que es todo lo contrario a la anterior. La anterior era precipitación, ya sea por gravedad o precipitación por centrifugación. Ahora va a ser flotación, que en vez de irse hacia el fondo, los sólidos se van a ir hacia arriba. Y nos dice que en las técnicas modernas de flotación, con espumas, las partículas sólidas se mantienen constantemente agitadas con agua sobre la que se mantiene una capa de espuma espesa. Y también nos dice que debido a las distintas propiedades superficiales de los cuerpos sólidos, uno de ellos absorbe con más facilidad la fase acuosa y se moja perfectamente y se hunde en el líquido. Y el otro sólido, en cambio, absorbe de preferencia al aire, quedando recubierto total o parcialmente por la fase gaseosa. Pues aquí en este caso, para la flotación, en este equipo se alimenta la muestra al recipiente y por la parte de abajo tiene una entrada de aire. Entonces el aire es un gas y siempre entra en forma de burbujas. Entonces a las burbujas se van adheriendo los sólidos que tienen una densidad pequeña y al adherirse al sólido los sólidos al adherirse a la burbuja de gas, pues se hace una partícula grande, pero con una densidad pequeña. Por lo tanto, como el gas siempre va hacia arriba, pues las partículas que se pegaron en él se van hacia arriba y por eso de esa forma se tienden a separarse por medio de flotación. Pues en este caso se utiliza aire para poder llevar a cabo la separación de las partículas, ya que estas partículas tienen una densidad casi igual o idéntica a la densidad del líquido. Entonces, por lo tanto, no se nos van a separar, ni se van a ir hacia el fondo, ni se van a ir hacia arriba por sí solas. Siempre van a andar suspendidas en el líquido, pero lo que se requiere es eliminarlas. Entonces, para este caso es por el método de flotación. Y de aquí ya
después ya nos trae una cierta cantidad de teoría, y después tenemos aquí en la página número 37, tenemos una instalación de flotación. Esta está compuesta por células que se le llama devastadoras, recuperadoras y afinadoras. Y aquí tenemos el proceso. Entonces aquí tenemos donde a un molino se le va a alimentar una cierta cantidad de sólidos, de tal forma que nos los haga de un diámetro más pequeño. Después de estos sólidos, que ya los reducimos de tamaño, los vamos a pasar a un clasificador o a un tamiz, de tal forma de que los más grandes se queden en la parte superior y los más pequeños se vayan hacia el fondo. Esto después los pasamos a un acondicionador, porque en este clasificador pues vamos a tener una cierta cantidad de sólidos muy pequeños, que luego a veces hasta se van en forma de polvo. Y lo que se pretende es que ese polvo no se nos vaya al medio ambiente. En el medio ambiente vamos a tener partículas sólidas, y estas partículas sólidas, cuando uno las respira, pues se van hacia el organismo. Hay algunas que son muy dañinas y no es adecuado que uno las esté absorbiendo. Entonces, por lo tanto, hay que separarlas. Entonces, las mandamos a un acondicionador. En este acondicionador ya pues vamos a pasarlas a un líquido, de tal forma de que queden ya suspendidas en ese líquido. Y para separarlas, pues las pasamos a un desbastador. Aquí nos dice células desbastadoras. Y en este desbastador vamos a separar como un concentrado que va a ser de puras partículas, y otro que va a ser un residuo, que en este residuo puede hacer que tenga una cierta cantidad de partículas y no lo podemos ya tirar como desecho. Entonces estos residuos los podemos llevar a una célula recuperadora, y en esta célula recuperadora ahí sí nos va a salir un residuo final, que sí ya no va a tener partículas sólidas, y en el concentrado nos van a salir una cierta cantidad de partículas todavía en la solución, y estas las vamos a regresar nuevamente a recirculación a la célula desbastadora. Después de aquí de la célula desbastadora nos vamos con lo que es el concentrado, que es donde se tiene la mayor cantidad de partículas sólidas que nosotros requerimos separar. Entonces lo pasamos a una célula afinadora. En esta célula afinadora vamos a separar un producto donde va a tener la mayor concentración de los sólidos que nosotros requerimos separar, y por otra tenemos un residuo o finos, y este lo vamos a mandar otra vez a recirculación, y lo vamos a volver a alimentar otra vez a la célula desbastadora hasta que tengamos un residuo que ya no tenga, un producto concentrado que ya tenga puras partículas de las que nosotros queremos separar. Y este sería un proceso para separación de partículas que se encuentren suspendidas en un líquido por medio de flotación. Y lo principal es ahora hacer cálculos utilizando este diagramita, donde vamos a llevar a cabo las alimentaciones. Y aquí nos dice, como un ejemplo, dice, un mineral que contiene 10% de galena. La galena es una muestra que se llama sulfato de plomo, y que se desea separar del resto que es dióxido de silicio. Entonces, tenemos mezcla de sólidos, sulfato de plomo y dióxido de silicio. A nosotros nos interesa separar el sulfato de plomo. En el proceso se han de tratar 100 toneladas métricas por día, y se admite que el concentrado producido por una célula desbastadora posee una pureza aceptable. Quiere decir que ya lo podemos separar como un producto, pero que los residuos o las colas de la misma han de ser tratadas de nuevo en una célula recuperadora, de los cuales el concentrado recuperado es devuelto a la célula desbastadora, y los datos proporcionados en el laboratorio nos indican que si la relación agua-soluto, o sea líquido sólido, va a ser igual a 2, en un tiempo de contacto de 8 minutos en el desbastador, y para la relación líquido sólido igual a 4, durante 5 minutos en el recuperador. Y es utilizándose una máquina Denver de agitación mecánica, y en este caso se obtuvieron los siguientes datos. Y tenemos en la alimentación del desbastador, aquí en el enunciado nos dice que vamos a alimentar
100 toneladas métricas por día. Pero en estas 100 toneladas métricas por día tenemos en esa alimentación 10% de sulfato de plomo y 90% de dióxido de silicio. Al pasar a través del devastador, vamos a tener un concentrado de 80% de sulfato de plomo y 20% de dióxido de silicio. En las colas o en el residuo vamos a tener un 2% de sulfato de plomo y un 98% de dióxido de silicio. Después, después nos dicen en el diagramita que vamos a tener en el recuperador un concentrado de 11% de sulfato de plomo y 89% de dióxido de silicio. Y en el residuo o en las colas del recuperador vamos a tener 0.5% de sulfato de plomo y 99.5% de dióxido de silicio. Entonces aquí nos indica que pues ya casi lo tenemos puro, porque ya el dióxido de silicio pues ya lo estamos sacando a un 99.5% de pureza y ya no más llega 0.5 de sulfato de plomo. Y nos dice que el sulfato de plomo tiene una densidad de 7.500 kilogramos por metro cúbico y el dióxido de silicio tiene una densidad de 2.650 kilogramos por metro cúbico. Y nos pide que determinemos, utilizando las ecuaciones que les di, el volumen y la densidad de la mezcla de los sólidos en la entrada y salida del devastador y del recuperador. Nos pide determinar la masa en kilogramos de los compuestos en la entrada y salida del devastador y del recuperador. Y nos pide determinar el rendimiento de sulfato de plomo en el devastador y en el recuperador y el volumen de los depósitos del recuperador y del devastador. Pues esto más que nada van ustedes a aplicar lo que es balance de materia. Y pues en balance ustedes ya son unos expertos. Entonces aquí tenemos ya el diagramita, donde dice que tenemos la alimentación. Aquí no les puse el valor, pero ustedes si quieren pueden ponérselo en sus apuntes. Alimentación va a ser 100 toneladas por día. Aquí nos lo dice en el enunciado. 100 toneladas por día en la alimentación al devastador. Y de estas 100 toneladas por día, el 10% es sulfato de plomo y el 90% es dióxido de silicio. Al pasar a través del devastador, vamos a tener un concentrado, que este concentrado va a tener el 80% de sulfato de plomo y el 20% de dióxido de silicio. Y en el residuo vamos a tener un 2% de sulfato de plomo y un 98% de dióxido de silicio. Entonces, esto que nosotros sacamos aquí como un residuo nos va a servir como alimentación de un recuperador, ya que todavía aquí en este residuo tenemos una cierta cantidad de sulfato de plomo, el 2%, hay que recuperarlo. Entonces lo pasamos al recuperador, ya al llevar a cabo el proceso en la recuperación, en el recuperador vamos a tener que, como residuo o colas, vamos a tener que de sulfato de plomo tenemos un 0.5%. Y como dióxido de silicio tenemos 99.5%. Como concentrado, ya pasando a través del recuperador, vamos a tener 11% de sulfato de plomo y 89% de dióxido de silicio. Entonces aquí tenemos una cierta cantidad de sulfato de plomo que nos interesa separarlo y lo vamos a recircular. Se va otra vez y entra otra vez de nuevo como alimentación al devastador. Y aquí se va a llevar a cabo el proceso hasta que saquemos lo que nosotros requerimos como concentrado ya puro. Y para el primer inciso, vamos a determinar el volumen y la densidad de los sólidos en la entrada y salida del devastador y del recuperador. Iniciamos con lo que es el devastador. Ya de acuerdo a los datos que teníamos en el diagramita que hicimos, pues ahí tenemos los datos para el devastador. Entrada, ahí nos dice alimentación, 10.000 kilogramos por día. Aquí nomás le puse 10.000 kilogramos, pero nos dice en el enunciado que es diario. Y de estos 10.000, tenemos que el 10% es sulfato de plomo, y de estos 10.000, el 10%, de estos 100.000, el 10% es igual a 100.000 de sulfato de plomo, y el 90% de estos 100.000 es 90.000. Entonces aquí tenemos las fracciones de la alimentación de cada uno de ellos.
Cuando ya pasó al devastador, tenemos como concentrado, nos dice que el sulfato de plomo el 80%. Entonces, nosotros le sacamos el 80% a los 10,000 que tenemos de sulfato de plomo en la alimentación. Y esto equivale a 8,000. Después, tenemos que el 90% de estos 100,000 equivale, el 20% de estos 90,000 que entraron aquí nos equivale a 18,000. Después aquí en el devastador tenemos como que lo que va a salir como colas. Entonces aquí tenemos un 2% de los 10,000 que está entrando acá en la alimentación, equivale a 200 kilogramos. Y un 98% de dióxido de silicio, correspondiente a 90,000, equivale a 88,200. Aquí en el sulfato de plomo, vamos a ver cómo lo tenemos. Déjenme ver. Ah, no, sí está bien. Sí, también, sí, es 8,000, el 10% de 10,000 sí es 8,000, ¿verdad? Bueno, entonces aquí ya tenemos la cantidad en kilogramos que tenemos de cada una de las fracciones que nos dice que tenemos en el concentrado y en el residuo. Entonces después, para determinar el volumen de sólidos que tenemos en la alimentación, en el concentrado y en el residuo de este devastador, nos vamos a la ecuación general de la densidad. La densidad es igual a masa sobre volumen, pero nosotros estamos determinando el volumen. Entonces, volumen es igual a masa sobre densidad. Y para determinar el volumen de sulfato de plomo en lo que es la alimentación, entonces tenemos que en la alimentación tenemos 10,000 kilogramos de sulfato de plomo. Y dividido entre la densidad de sulfato de plomo, que se nos lo da en el enunciado, entonces sería 10,000 entre 7,500 kilogramos sobre metro cúbico y nos va a dar un volumen de 1.3333 metros cúbicos. Lo mismo hacemos para el dióxido de silicio. Pues tenemos que la alimentación es 90,000 kilogramos entre la densidad del dióxido de silicio, que es 2,650 kilogramos sobre metro cúbico. Y tenemos un volumen de 33.962264 metros cúbicos. Ya tenemos el volumen de cada uno de ellos. El volumen total sería la suma de los dos. Sería volumen 1 más volumen 2, sería el volumen total de lo que es la alimentación. Ya sería 1.3333 metros cúbicos más 33.962264 metros cúbicos. Y el volumen total sería 35.29559 metros cúbicos. Después tenemos densidad es igual a masa sobre volumen. Masa de alimentación son 10,000 kilogramos. Luego, volumen 35.29559. Entonces nos va a dar una densidad de 2,833.2148 kilogramos sobre metro cúbico. También podemos sacar la densidad, si no queremos sacar el volumen total. En este caso, ahorita sacamos el volumen total nada más porque nos lo está pidiendo en el enunciado. Pero la densidad también la podemos sacar por esta otra ecuación, que es 1 sobre densidad es igual a la fracción del compuesto entre su densidad más la fracción del otro compuesto entre su densidad. Entonces sería 1 sobre densidad de la mezcla va a ser igual a la fracción del sulfato de plomo, es un 10%, corresponde a 0.10. Entre su densidad, 7,500 kilogramos sobre metro cúbico, más la fracción del dióxido de silicio, que es 90%, que vale en fracción 0.90. Entre su densidad, que es 2,650 kilogramos sobre metro cúbico. Realizando la operación, tenemos que la densidad de la mezcla va a ser igual a 2,833.2143 kilogramos sobre metro cúbico, que es muy parecida a la otra forma como lo sacamos, con la fórmula general de densidad es igual a masa sobre volumen. Después, en el inciso B que tenemos aquí, determinar el volumen y la densidad de los sólidos
en el concentrado del devastador. Pues en el concentrado del devastador, aquí nos dice que tenemos un 80% de sulfato de plomo, que equivale a 8,000 kilogramos, y un 20% de dióxido de silicio, que equivale a 18,000. Entonces nos vamos a determinarlo, y tenemos, para determinar el volumen, sería masa sobre densidad. Entonces sería 8,000 kilogramos entre la densidad, que es 7,500 kilogramos sobre metro cúbico. Este es para el sulfato de plomo. Entonces tendríamos 1.0666 metros cúbicos. Para el dióxido de silicio tendría masa 18,000 kilogramos entre su densidad, que es 2,650 kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos que el volumen de este compuesto sería 6.72245 metros cúbicos. Volumen total, la suma de los dos volúmenes. Entonces, volumen total sería la suma 7.8591 metros cúbicos. Para determinar la densidad, pues sería, utilizando la fórmula esta de 1 sobre la densidad de la mezcla, va a ser igual a la fracción 0.80 entre la densidad de ese compuesto, que es el sulfato de plomo, 7,500 kilogramos sobre metro cúbico, más la fracción del dióxido de silicio, 0.20, que es equivalente a 20%, y entre su densidad, 2,650 kilogramos sobre metro cúbico, y de aquí despejando densidad de la mezcla va a ser igual a 5,490.3314 kilogramos sobre metro cúbico. Después nos vamos a lo que es la densidad y el volumen de los sólidos en el residuo o en las colas del devastador. Entonces tenemos que volumen es igual a masa sobre densidad. Para el volumen del sulfato de plomo serían masa 200 kilogramos, densidad 7,500 kilogramos sobre metro cúbico, y resolviéndolo nos va a dar un volumen de 0.02666 metros cúbicos. Pues volumen del dióxido de silicio sería masa 88,200 kilogramos entre densidad 2,650 kilogramos sobre metro cúbico. Haciendo la operación, el volumen que va a ocupar el dióxido de silicio sería 33.2830 metros cúbicos. Volumen total, la suma de los dos volúmenes. Entonces sería igual a 33.309668 metros cúbicos. Para determinar la densidad, sería 1 sobre la densidad de la mezcla, va a ser igual a la fracción, que en este caso equivale a un 2%, en fracciones 0.2, entre la densidad del sulfato de plomo, que es 7,500 kilogramos sobre metro cúbico, más la fracción del dióxido de silicio, que era 98%, equivale a 0.98, entre su densidad, que es 2,650 kilogramos sobre metro cúbico. Y resolviendo la operación, tenemos que la densidad de esta mezcla va a ser igual a 2,684.7224 kilogramos sobre metro cúbico. Parece que esta ecuación la tenían mal. Revísenla a ver si es como yo se las dije ahorita. Densidad de los sólidos en las colas del devastador. Profe, yo estoy compartiendo pantalla, de hecho. Aquí aparece lo de 1 sobre la densidad del componente, que es igual a 0.8 sobre 7,500 más 0.2 sobre 2,650. Ah, cámbienlo. Aquí me había equivocado. Está mal en las fracciones. Ok. Es 1 sobre la densidad de la mezcla va a ser igual a 0.02 entre 7,500. Y la otra es más 0.98 entre 2,650. Y la densidad de la mezcla les va a dar 2,684.7224 kilogramos sobre metro cúbico. Esta operación estaba mal. Profe, pero entonces sería 0.02, ¿no? Y el otro ¿En 0. cuál? Sí, es 0.02. Ah, bueno, En la primera, sí. Es un 2%, convertido a fracciones 0.02. Sí, está. Gracias. Y en la otra es 0.98. Voy por una calculadora, espérame.
Hagan sus operaciones y en la calculadora les debe dar la densidad 2684.7224. Lo que pasó fue que a mí se me hizo fácil que nada más del anterior, para no estar haciendo la misma operación, copié y pegué. Pero al copiar y pegar, pues se me pasó ponerle sus valores correspondientes y la dejé igual como el anterior. Si ustedes se fijan, era la misma que el anterior. ¿Sí les dé el valor que les di? Sí, profe. La densidad debe dar 2684.72. Sí, profe. Bueno, a mí me da diferencias decimales, pero está bien. Bueno, ya si tienen una diferencia de decimales ya no importa. Lo principal es que les den los enteros. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? Por el momento no, profe. Bueno, qué bueno que le han entendido todo. Bueno, ahí le dejamos para la otra clase porque ya tengo 4 horas aquí hablando y ya estoy que tengo la garganta seca de tanto hablar. Sí, profe, no se preocupe. Ahí lo dejamos para la otra clase. Sí, Sí, profe. profe. Dale, que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Excelente, maestro. Hasta luego. Hasta luego, maestro. No, profe, gracias. Hasta luego. Adiós, profe. Hasta luego.